En el seno de la comisión a la licenciada María Luisa Jayén Brevé, ministra de Economía, y al licenciado Juan Pablo Durán Escobar, presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, convocado a las 13:30, con relación al expediente número 2567-2-2021-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Economía en el sentido de se reforma la ley de creación del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. Entonces, en este momento podemos recibir. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ve. Bueno, gracias, doña Margarita. Vamos a estar con música. Bueno, buenas tardes, bienvenido, señora ministra de Economía, licenciada María Luisa Jayén Brevé, igual licenciado Juan Pablo Durán Escobar. Estamos justamente en 15 minutos después de la hora establecida. Y prácticamente bienvenido nuevamente a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, en la cual pues tenemos un expediente en estudio, el expediente 2567-2-2021-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Economía en el sentido de se reforma la ley de creación del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. Y bueno, también agradecerle la presencia de los artistas que están en un costado de esta comisión. José Alfredo del grupo La Colección, Marito Rivera del grupo Bravo, Joseph Lora, José Rolando Menéndez el Cipitillo, Carlos Abraham Velázquez del Sindicato Gremial de Artistas de Espectáculo, César Larín, equipo multidisciplinario Gestores de Cultura de El Salvador, Ernesto Quintero, equipo multidisciplinario Gestores de Cultura El Salvador, Yulisa Ventura Loba, José Luis Alvarado Mejía, Mariachi Perla, María Magdalena Córdoba del Grupo Maya y Jean Manuel Somoza Villa, imitador de voces. Bienvenidos al seno de la comisión. Entiendo que están al otro lado, donde están los periodistas, pero es el espacio que hemos reservado para ustedes. Así es que tiene la palabra el señor presidente de Bandesal, posteriormente la señora ministra de Economía, ¿verdad? Así es que le cedemos la palabra, licenciado Juan Pablo Durán. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los señores diputados, diputadas, a la señora ministra de Economía, a los equipos del Ministerio y de Bandesal, a los medios de comunicación y un especial saludo a los distintos artistas que nos acompañan en esta tarde. En mi primera intervención voy a hablar de los datos, señor presidente, si me permite proyectar un poco todas las cifras en las que se está desenvolviendo Fidaempresa ahorita. La idea es que podamos conocer el nivel de ejecución que tiene el fideicomiso en cada uno de los 3 programas al día de hoy. Vamos a iniciar entonces. Recordemos que su base legal la tiene con el primer decreto, el 640, el 5 de mayo del 2020, cuando se estableció o se autorizó al órgano ejecutivo la búsqueda de $1.000 millones, de los cuales 600 eran para crear este fideicomiso en 3 grandes programas. 140 millones de dólares para subsidio a los sectores de las MIPYME formales, entendiéndose MIPYME formales, los que tienen ventas menores a $7 millones y empleados no más de 99 empleados registrados en el Seguro Social. También se acordó 360 millones de dólares, que estos van dirigidos directamente al sector formal, y finalmente 100 millones de dólares para el sector informal.
Seguidamente, en el 641 del 5 de mayo del 2020, también esta ley va en concordancia con el anterior decreto, consolidando la parte jurídica de la creación de este fideicomiso. Veamos el informe de los datos, cómo nos encontramos a este momento. Si revisamos en el primer programa que se refiere al subsidio, que eran 140 millones de dólares, se han ejecutado 62.1 millones de dólares y ha finalizado este programa por Ministerio de Ley. Nos daba 60 días para que se pudieran registrar las empresas interesadas. Se canalizaron 62.1 millones. Y tenemos un sobrante de 77.9 millones de dólares. En el siguiente programa, 100 millones de dólares para el sector informal, 99.2 están ejecutados y tenemos apenas 0.8 millones de dólares disponibles. Y en el caso del tercer programa, que es para sector formal, de los 360 millones ya se ejecutaron 93.03 millones, teniendo un sobrante de 266.97 millones de dólares. Estos datos, si podemos subir un poquito, al 10 de marzo del 2021, los montos disponibles del programa están reflejados en las respectivas barras que estamos presentando. Pasamos a la siguiente lámina. Podemos decir entonces que en el programa del sector formal ya se ha utilizado el 25.84 del total. El subsidio se ha terminado y se utilizó un 44.36 del total de los 140 millones. Y en el caso del programa del sector informal hay 99.12 ejecutado y ese es uno de los motivos por los que también estamos en esta comisión. En total, al 10 de marzo del 2020, entre los tres programas de Fidempresa, habíamos beneficiado o contribuido a mantener directamente 261.693 empleos, haciendo un total de 1.046.000 personas favorecidas, directa o indirectamente, al considerar que cada empleado representa un grupo familiar de cuando menos 4 personas. Si pasamos a la gestión por cada uno de los programas, permítanme decirles que hemos aprobado 13.503 solicitudes de subsidio de las empresas formales y solo denegamos 104 solicitudes. Esas 104 básicamente por problemas de insolvencia. Y las vencidas, 2.279. ¿Qué pasó acá? Son solicitudes que ingresaron, nunca fueron completadas, se les llamó, se les siguió llamando y al final algo pasaba. Parecía que no era gente que realmente tenía empresa y estaba intentando ver si el sistema fallaba y cuando se dieron cuenta que no era posible, entonces abandonaron la solicitud. Normalmente las empresas serias, las que aplicaron como debe de ser, todas y cada una fueron auxiliadas en tiempo récord en 13.503 solicitudes aprobadas y desembolsadas que sumaron 62.1 millones de dólares. Entre el 12 de octubre y el 14 de diciembre del 2020 se recibió un total entonces de 15.886 solicitudes de subsidio, de las cuales 13.503 fueron aprobadas, cumpliendo los requisitos establecidos tanto en la ley de Fidempresa como en el reglamento para el otorgamiento de subsidio. Solo hubieron apenas 104 denegadas y el resto, que tal como se los explico, seguramente fue gente que lo intentó pero que no tenía una empresa de verdad. En la parte de la distribución de los fondos del subsidio, de los 140 millones, acá tenemos lo desembolsado y acá está lo sobrante. Continuamos. ¿Cómo se vieron favorecidas las empresas por tamaño? Vean esto. Empresas beneficiadas, microempresas, hasta 10 empleados. 5.591 empresas beneficiadas con subsidio, habiendo llegado a 22.179 empleados. Miembros de las familias beneficiadas, si lo vamos a multiplicar es esto, el monto desembolsado es 6.9 millones de dólares, que representa el 11.13% del total entregado en subsidio. La pequeña empresa alcanzó 6.177 empresas favorecidas, habiendo favorecido 69.032 empleados. Si sumamos las familias favorecidas o la cantidad de personas favorecidas, este segmento de la economía llevó 26.7 millones de entrega, que representa el 43%. Y la mediana empresa fueron 1.736 empresas favorecidas, sumando 64.387 empleados favorecidos,
Este es el número de personas que se ven beneficiadas. 28.4 millones es el total de dinero utilizado en el subsidio a la mediana empresa, que representa el 45.85%. Estamos hablando entonces que así está conformado el total de entregado en el subsidio, 62.1 millones de dólares. Llegamos a los 14 departamentos con el subsidio. Esto fue sumamente interesante. Vean San Salvador con 7.273 empresas, La Libertad con 2.003, San Miguel 1.248, Santana con 875, y así seguimos por cada uno de los departamentos hasta que llegamos a las 13.503 empresas favorecidas. Los empleados favorecidos en total, empleados que recibieron beneficio del subsidio de forma directa, 155.598 empleados favorecidos. Si seguimos la misma lógica, hablamos de que llegamos a más de 600.000 personas favorecidas con estos 62.1 millones de dólares, que representa el 100% del subsidio entregado. Podemos considerar que este programa fue un éxito rotundo y hay miles de empresas que pueden dar testimonio de esto. Ahora veamos las solicitudes atendidas bajo el programa del financiamiento productivo. Hablamos entonces de que acá las cantidades son muy, pero muy significativas. Hablamos de 59 solicitudes, de las cuales las presentadas fueron 89.144, las que completaron son 72.000. Las solicitudes incompletas, las que por más que se les llamó, inclusive en sábado, en domingo, nunca contestaron, llegaron a 16.590. Son personas que, al igual que en el sector formal, algo pasó y ya no pudieron completar esta información. Decimos entonces que solo se quedaron 72.559. Pues bien, de esas solicitudes, si bajamos acá un poco, vamos a ver que resultaron 36.714 elegibles. Lástima que acá la pantalla no nos permite subir un poco, pero bueno, nos vamos a ir así. Solicitudes en proceso de elegibilidad hay 18.605, que obviamente hemos estado trabajando en este periodo que nos quedamos sin recursos. Y las elegibles 17.240 que ya están listas para ello. Al 10 de marzo del 2021, entonces, podemos decir que hemos verificado que 36.714 solicitudes son personas elegibles. 18.605 estaban en proceso de elegibilidad, pero de las cuales 17.240 nunca terminaron de llenar su información, a pesar de que ha habido una gran diligencia de parte de Bandesal y las instituciones aliadas para tratar de que la complementen. Decimos entonces que las solicitudes de créditos aprobadas en el sector informal llegaron a 19.181 empresas favorecidas. Hay solicitudes de crédito en proceso por 16.867 que se han estado gestionando en este momento, esperando la decisión de ustedes para poderlos seguir apoyando. Solicitud de créditos denegadas, apenas hemos llegado a 666. De las 36.714 solicitudes elegibles, al 10 de marzo del 2021 se habían aprobado 19.181. Estas ya están desembolsadas por un monto de 99.2 millones de dólares que está ya circulando en la economía informal. Asimismo, se encontraban 16.867 solicitudes en proceso, la mayoría en gestión del cliente que está complementando información, y solo hay 666 que han sido denegadas. Esto representa entonces que hay 5.600 por un monto aproximado de 36.9 millones que ya las hemos validado y verificado, que están listas para aprobarse en el comité y ser desembolsados. Ahí se nos van a ir más o menos otros 36.9 millones en estas otras 5.600 empresas de todo el país que ya presentaron solicitudes. Se encuentra en análisis final y considerando que el promedio de aprobación ha sido de un 75% de los montos solicitados, estimamos que son 27.6 millones los que están comprometidos para atender esas 5.600 empresas que ya están listas para que las podamos atender, lo que representa un poco más del 55% de la reorientación que estamos solicitando en la reforma al decreto 685. El resto de los fondos que se reorienten, 22.33 millones, se distribuirá entre las 11.267 solicitudes que se encuentran en proceso de complementar por parte del cliente. Ahí lo que sucede es que no sabemos cuántos van a terminar,
porque ahora estamos verificando un poco más, tratando de asegurar de que la gente cuando menos nos dé la certeza de la existencia del pequeño negocio previo a la entrega de estos recursos. Seguimos hablando siempre del sector informal. Hablamos de microcréditos alrededor de 18.292 y otros que rebasaron un poquito más el monto, 889 para llegar a las 19.181 aprobadas. El porcentaje de solicitudes aprobadas, el 95.37 fue aprobado en microcrédito y el 4.63 en otros que rebasaron un poquito el monto. El monto otorgado entonces es de 99.1, partiendo de que hay 88.9 millones en el sector microcrédito y 10.1 millones en montos un poquito arriba de los $15,000 que le llamamos microcrédito. Miren esta belleza, 10.145 son mujeres y 9.036 son hombres, o sea, hemos impactado 10.145 hogares donde las mujeres son las que están a las cabezas de estas microempresas. El porcentaje entonces, 52.89 mujeres, 47.11 son hombres. Los montos otorgados, las mujeres ahí se llevan 45.81 y los hombres se llevaron 54.38. Seguimos. El rango de 0 a 1.500, 2.416 solicitudes, de 1.500 a 10.000, 14.684 y de 10.000 hasta 15.000, 1.838, más de 15.000 hasta 20.000 máximo, 183 solicitudes, para sumar el total que les hemos dado de 19.181. El porcentaje de solicitudes aprobadas, esto en comparación con el rango de cada uno de estos montos, este es el de 12.60 para las que tienen de 0 a 1.500, 76.55 la que tiene de 1.500 a 10.000, aquí está el corazón, aquí está la mayor cantidad de solicitudes aprobadas, de 10.000 a 15.000 solo es el 9.90 y el .95 para los que van más de $15,000 que se le entregaron por los micronegocios que tiene cada una de estas empresas. Ahí están los montos otorgados y todo lo demás. Sigamos. Ahí está la distribución por departamentos. Igualmente, San Salvador concentra 7.396 empresas, 2.271 La Libertad, 1.638. Si ustedes pueden ver, de acuerdo al tamaño del departamento, así es el monto que se ha ido reflejando. Hemos ido irrigando a nivel nacional el apoyo que le ha llegado a cada uno de los sectores. Cerramos este programa hablando que las solicitudes aprobadas entonces son 19.181. Empleos que se mantuvieron en esto habla de 32.162 por lo menos reportados. Estimación de personas favorecidas, el monto otorgado. Sigamos. Pasamos al crédito formal. En el crédito formal se han presentado 7.706 solicitudes. Irónicamente, en este sector también hemos tenido llamativamente una cantidad de solicitudes que nunca entendimos por qué entraron. Si ven ustedes, solo completaron la fase inicial 5.490 y 2.218 nunca más, o no nos volvieron a contestar el teléfono, no se volvieron a comunicar con nosotros, le mandamos correo, hicimos un montón de cosas y al final no aparecieron. Solo 5.490 fueron completadas. Extraño, porque era alguna gente que inventaba números patronales, inventaba números de NIT para ver si el sistema se equivocaba o alguna cosa así. Etapa número 2, determinación de elegibilidad. Al 10 de marzo del 2021 se había verificado que 5.208 personas son elegibles. De estas 5.208 solicitudes elegibles, hay 57 en proceso de elegibilidad y 225 que por temas de récord crediticio no podían ser elegibles. ¿Cuáles fueron aprobadas ya? 3.297 solicitudes del sector formal han sido aprobadas y desembolsadas. Están en proceso ahorita 1.864 más solicitudes del sector formal. Hay 67 solicitudes que fueron denegadas. Permítanos decirnos que en estas 3.277 solicitudes aprobadas se han invertido 93.29 millones de dólares. Si le sumamos
los 61 millones que se dieron en subsidio, podemos decir que el sector formal más o menos ha andado ahí por los 157 millones de dólares que ha recibido ya a estas alturas por parte del subsidio. Hablando siempre de las empresas formales, si las vemos detalladas, las pequeñitas, pero que son formales, son 909 que se han favorecido. Las pequeñas tienen entre 1.697 solicitudes. Las medianas son 572 y las grandes empresas 117 empresas favorecidas. Ahí están los porcentajes que se han distribuido de los millones que se han colocado en este sector. Aquí se invierte el orden. Son las formales, 926 mujeres a la cabeza y 2.351 hombres a la cabeza. 28.26, 71.14. Aquí va a salir una base de datos interesante de nuestra economía, ministra, por todo lo que va saliendo acá en estos datos y en esta maquila de datos. El monto otorgado, 17.3 millones en el caso del sector femenino y 75.6 o 75.7 prácticamente con el masculino, para llegar a los 93 millones. Igualmente, en los rangos de 1.000 hasta 1.534, de 1.500 a 10.000 hay 1.149, de 10.000 a 20.812 y mayor a 20.000 se les ha favorecido a 1.282 empresas que han recibido este beneficio en esas condiciones tan geniales que tiene el fideicomiso. Aquí está el detalle en las formales. Igualmente en las formales irrigamos todo el país. 1.908 en San Salvador, 576 en La Libertad, 217 en San Miguel, 199 en Santa Ana, y ahí van detallando de 112 en Sonsonate. Casi que se refleja la actividad económica de cada departamento en estos datos que estamos obteniendo. Las solicitudes aprobadas, 3.277, empleos que se mantuvieron según datos de ellos. No, esto todavía no está verificado. 73.933 empleos que se lograron mantener con estos financiamientos. 295.732 personas favorecidas con 93.2 millones de dólares colocados hasta este momento. Este es un informe bastante completo. Hemos ejecutado en 5 meses el 42.5 del total de los 600 millones. Se ha agotado plenamente el tema del subsidio. El tema del programa para los informales también está plenamente agotado. Y el sector formal sí presentó 2 o 3 desmotivaciones que nos obligaron a venir acá a pedir esa reforma. Fue reinsistente, no hombre, muy poco el monto, no hombre, miren, el destino es muy limitado, no hombre, miren, yo me he atrasado 1 año de pagar mis impuestos, y esas fueron las 3 causas más repetitivas por las que la empresa formal no ha sido tan ágil en hacer la tramitología. Fue por eso que, conversándolo con la ministra, con el secretario de Comercio y finalmente con el presidente, se acordó traer esta reforma, para lo cual dejo la palabra a la ministra para que nos pueda explicar la presentación de la reforma. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes a todos, presidente, señores diputados, salvadoreños que nos sintonizan, a todos los artistas que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que eso nos motiva a seguir trabajando incansablemente en proyectos como estos, que estamos seguros que tendrán un impacto significativo en los empresarios, en las empresas y en los hogares salvadoreños. Antes de iniciar con mi presentación, sí quisiera reconocer el monumental trabajo que ha realizado Bandesal para poder ejecutar, no me dejarán mentir, el programa más grande de apoyo al sector empresarial en un momento de crisis. Así que quisiera reconocer cuando Juan Pablo dice trabajamos fines de semana, somos testigos de eso. Lo mismo el comité directivo de este fideicomiso ha trabajado sin parar, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Turismo, el sector privado también por medio del comité de veeduría. Así que con esto decirles que estamos satisfechos con los logros alcanzados a la fecha.
Con el trabajo se ha hecho todo lo humanamente posible. Juan Pablo Durán no me dejará mentir. Decirles que estamos aquí hoy porque queremos aún más mejorar el funcionamiento de este fideicomiso y garantizar que en el menor tiempo las empresas, los empresarios por cuenta propia, todos puedan tener esa inyección de liquidez que tanto necesitan en momentos tan difíciles por los que ha pasado El Salvador y el mundo, pero que me agrada también compartirles que es un momento en donde vemos señales de recuperación, es el momento en donde es bien importante poder agilizar la entrega de estos préstamos, la entrega de estos subsidios, porque nos encontramos en el camino hacia la recuperación económica y este proyecto, así como ha sido de vital importancia en el momento de crisis, en los momentos más grandes de la crisis, creemos que va a ser vital en el momento de recuperación en el que nos encontramos. ¿Sí me ayuda? Sí. Perfecto. Entonces, por mi parte, voy a compartirles cuáles fueron esas reformas que presentamos a la Asamblea Legislativa el pasado 4 de febrero, con el objetivo, como les comentaba antes, de agilizar la entrega de estos recursos y de asegurarnos que estos recursos llegan a las poblaciones más vulnerables, las más afectadas por la pandemia. Así que mi presentación está dividida en tres. Por una parte, voy a compartir antecedentes de este fideicomiso. Voy a compartirles también cuál es el objetivo de estas reformas y cuáles son las reformas específicas que traemos a esta asamblea. En cuanto a los antecedentes, como mencionaba Juan Pablo, el año pasado pues llegamos a la asamblea con varios anteproyectos de ley, disposiciones transitorias con el objetivo de poder acompañar a la población, acompañar a los empresarios en los momentos más difíciles de la pandemia. Uno de estos anteproyectos que nosotros trajimos fue el de la ley de creación del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas el pasado 9 de julio. El 9 de julio del 2020, publicado en el Diario Oficial el 17 de julio del 2020. Como lo mencionaba el presidente de Bandesal, este fideicomiso se dividió en tres principales fondos. Por una parte, 140 millones para un programa de subsidio para colaboradores de la micro, pequeña y mediana empresa, 360 millones para un programa de otorgamiento de créditos para empresas del sector formal y 100 millones para el programa de financiamiento productivo para empresarios y pequeños comerciantes del sector informal. El fiduciario es Bandesal, como ustedes sabrán, quien tiene la responsabilidad de administrar los bienes en este fideicomiso. El Consejo de Administración dirige y supervisa las actividades del fideicomiso y existe además un comité de seguimiento y veeduría para la ciudadanía que hace que haya total transparencia en la forma de operar este fideicomiso. En cuanto al objetivo, como lo mencionaba antes, nosotros queremos optimizar estos recursos que quedan como remanente de este arduo trabajo que ha realizado Bandesal de la mano con socios de la banca pública y de la banca privada. Entonces, básicamente lo que queremos es ajustar, mejorar la operatividad de este fideicomiso, mejorar la cobertura, asegurarnos que llegan a esas poblaciones más vulnerables, optimizar la utilización de los fondos y facilitar su acceso con el objetivo de poder acompañar a nuestros empresarias que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. En cuanto a cuáles fueron esas reformas que nosotros hemos identificado traerán mejoras a este fideicomiso, por una parte se encuentra la redirección de 27.9 millones para sectores de arte, cultura, productores y comercializadores de artesanías, pescadores y cooperativas de pescadores artesanales, así como taxistas, transporte escolar, transporte turístico y personas con discapacidades que desarrollen una actividad productiva. Además está decir que estas han sido las poblaciones que se han visto duramente afectadas durante la pandemia por la falta de demanda,
digamos, el vínculo con un sector de turismo que sabemos que se ha visto altamente afectado por los altos niveles de contagio del COVID-19. Asimismo, el objetivo es poder redirigir 50 millones del programa del subsidio para empleados de la MIPYME al programa de fomento productivo orientado al sector informal. En conclusión, de ese remanente que nos queda después de haber apoyado a las empresas por medio del programa del subsidio para colaboradores de la MIPYME, estaríamos dedicando, por una parte, 27.9 millones a los sectores que se han identificado como vulnerables, así como a 50 millones que se trasladan a esos fondos para poder otorgar más créditos a la población del sector informal. Por otra parte, en lo que corresponde al programa de otorgamiento de crédito al sector formal, estamos ampliando el destino de estos fondos. Hoy por hoy, estos fondos se pueden utilizar para el capital de trabajo, es decir, para poder pagar a proveedores, para poder pagar planilla, para poder comprar inventario, y ahora estamos ampliando la posibilidad de que los empresarios, las empresarias puedan utilizar estos fondos para poder adquirir maquinaria, por ejemplo, adecuaciones en sus instalaciones. Asimismo, se destinan 30 millones para instituciones educativas, privadas y universidades que, como sabemos, se han visto fuertemente afectadas por la pandemia del COVID-19, tanto en El Salvador como alrededor del mundo. Asimismo, hemos identificado que, y lo mencionaba el presidente de Bandesal, el requisito de presentar una solvencia con el Ministerio de Hacienda ha sido un obstáculo para acceder a estos fondos, y nosotros reconocemos la buena voluntad de los empresarios y vemos que es una oportunidad para poder acompañarles, poder aprobar que estos fondos sirvan para poder lograr una solvencia en el Ministerio de Hacienda. Así que esa sería una medida, digamos, ganar-ganar, en el sentido de que no hay un obstáculo al no presentar la solvencia, sino que acompañamos al empresario para poder tener todas sus saldos correctos a la hora de acceder a los fondos de Bandesal. Asimismo, se mejora la base del cálculo del monto a financiar con el objetivo que los fondos que se determinen que se van a dar a las empresarias, a los empresarios, esté acorde a las necesidades de las empresas y a la posibilidad y el potencial de repago. Asimismo, se flexibilizan requisitos para agilizar al como la solvencia, pero también otros requisitos relacionados con el seguro social. Finalmente, se apoyarán programas para el otorgamiento de microcréditos con un enfoque a las mujeres. Sabemos que una gran parte de nuestras mujeres, y lo vimos reflejado en los números, son líderes de empresas, especialmente en el sector informal. Así que estamos también intentando, por medio de estas reformas, que se amplíe los fondos de crédito que están disponibles para las mujeres, para las jefas de hogar, jefes de negocios en sectores de comercio, servicios y agropecuario, reforzando patrimonialmente una institución especializada, brindándoles un fondo de 5 millones, previa presentación a Bandesal de un plan de negocios, inversión y de acción de Fosofamilia. Así que con eso yo me quedo acá, abierta a cualquier pregunta que se tenga, pero nuevamente quisiera resaltar el enorme trabajo que se ha hecho en un contexto de pandemia, y otra vez se corrobora el hecho de que trabajando sector público con sector privado podemos obtener un impacto más grande, que ya lo estamos viendo en las cifras de nuestra recuperación. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra. Parece que también el presidente de Bandesal quiere agregar algo más. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy brevemente, ya nuestra ministra ha detallado claramente el por qué pedimos la reforma, pero voy a puntualizar muy claramente. Miren, nada ha sido improvisado.
Si venimos acá a pedirle la reforma para el sector formal, es porque ese ha sido el clamor de los empresarios del sector formal. No me interesan 25,000, si mi empresa necesita 100,000, necesita 200,000. Miren, el destino es muy limitado. Yo necesito que me apoyen en este momento para otro tipo de actividades. Miren, me he atrasado con un año de pago al ministerio. Mejor me deberían de permitir que ahí vaya incluido dentro del requerimiento lo que voy a pagar. Eso me va a dar salud fiscal. No me niegan el apoyo en este momento crítico y el fisco se ve favorecido porque recupera parte de lo que yo no le he pagado. Entonces entendimos, interpretamos y el presidente y la ministra rápidamente validaron cuando nosotros trasladamos esto. Con el sector informal son los que más activamente, a pesar de que todo ha sido virtual, ha sido una fiebre a nivel nacional. Obviamente el banco ha tenido que desplegar toda una estrategia para depurar, porque ahí se quería meter todo el mundo, algunos que de verdad no tenían nada, y lo confirmamos que no tenían nada cuando les llamábamos 2 o 3 veces, les mandábamos 2 o 3 correos y nunca se volvían a comunicar con nosotros. Entonces fuimos dejando como acumuladas esas solicitudes, porque era lógico que si alguien había hecho una solicitud seria y era de verdad que tenía un pequeño negocio, rápidamente nos contestaba, nos reaccionaba, felices que día domingo estuviéramos desembolsando, etcétera, etcétera. Entonces ese sector sí creo que estando a la base de la pirámide de la economía, vale la pena inyectarle nuevos recursos. Y por eso es que tomamos la decisión del sobrante del subsidio traer eso. Aprovecho para decirle lo siguiente, son 50 millones los que creemos que hay que pasar al sector informal. Pero estamos autorizados con la ministra, del presidente de la República y del Gabinete Económico para pedir en esta comisión que en lugar de 50 sean 47 y que 3 millones sean asignados a los vendedores del mercado de Santa Ana. Son micro y pequeños empresarios, están duramente afectados, no les solucionamos la vida con un crédito, pero sí les podríamos ayudar muchísimo si lo hacemos a través de un subsidio que les ayude a recuperar sus negocios. Entonces creemos que podemos sacrificar 3 millones de los 50 para los informales. Al fin y al cabo, muchos de ellos allá también son informales y se van a ver favorecidos. Tenemos cifras bastante fuertes, por lo menos los formales, los que están con permiso de la alcaldía ascienden a 500 y los que no están con permiso llegan como a los 1,750. O sea, es una gran barbaridad. Claramente habría que determinar los montos para los que están con permiso, debería ser mucho más alto y algo hay que darle también a los que están de forma ilegal porque son más pequeños, pero también es un mecanismo de subsistencia. Si no les damos nada, no encuentran cómo volverse a reinsertar en su vida para darle sostenimiento a su familia. Entonces creemos que podríamos quedarnos con 47 millones, eso lo dejamos acá de forma verbal, ya no había tiempo para traer ninguna iniciativa, pero lo dejamos como gobierno, estaríamos totalmente de acuerdo que ustedes pudieran hacer esa modificación para apoyar con esos 3 millones a los vendedores de allá de Santa Ana. Finalmente, con los 27.9, miren, ahí los artistas más golpeados son los del espectáculo público. Tienen un año que no hay fiestas patronales, no hay carnavales, no hay fiestas particulares, no hay nada. Ellos viven de ser artistas y están en una literal hambruna en este momento. Entonces, son los sectores que más nos buscaron. Quiero saludar a la gente que tomó en su momento su iniciativa, Alfredo José, que llegó con Marito Rivera, que llegó con otros artistas más, que luego fue tomando forma el asunto y fueron organizando. Están muy entusiasmados. Nuestros artistas creo que en este momento ameritan y van a agradecer muchísimo el respaldo de ustedes para poderlos apoyar. También los señores de los pescadores artesanales, ese sector que se va a ver bendecido, aumentando su capacidad de pesca, aumentando sus ventas, mejorando sus ingresos y mejorando la calidad de vida de sus familias. Ahí lo que entendemos es que de acuerdo al tamaño de las cooperativas, así sería la cantidad de lanchas que les podríamos donar para que mejoren sus pescas. También los que son microempresarios con discapacidades. Son temas bien sentidos. Si a alguien que tiene todas sus capacidades está teniendo problemas, imagínense los que están con algún grado de discapacidad. Bueno sería que saliéramos al auxilio dándoles algún apoyo. Y finalmente, el transporte escolar. Los taxistas con unidades mayores a 10 años, que ya prácticamente lo que ganan es para el mantenimiento del vehículo. Creemos que al subsidiarlos de forma complementaria, ellos podrían sustituir sus unidades y de esta manera prestar un mejor servicio, aprovechar mejor sus ingresos y gastar menos en el mantenimiento de esas unidades. En el sector formal, recordemos que esos 30 millones a colegios privados, todos los colegios privados que tienen niños o niñas de clase media, media baja, han parado los pagos.
y esa gente no tiene ni para pagarle a sus maestros. Si no los auxiliamos, vamos a tener un cierre de una enorme cantidad de colegios. Yo creo que vale la pena salir a auxiliarlos también con créditos en las condiciones FIREMPRESA. Y finalmente, Fosofamilia, que como lo decía la ministra, lo encontramos en pésimas condiciones cuando llegamos en esta administración, pero cuando uno revisa la cartera que tiene, son los que apoyan a los vendedores más débiles, a los más pequeñitos, a los que prestan $200, a los que no les queda otra opción más que o los auxilia Fosofamilia o el usurero. Una de dos, nadie más les va a dar un peso. Entonces lo que queremos es literalmente rescatar la institución, y para que no se cometan los mismos errores, estamos pidiendo que el equipo técnico de Bandesal valide, verifique el plan de reactivación, el plan de inversión, el plan de negocios que van a ejecutar con estos 5 millones, para que no se vaya a volver a repetir la historia de que se vaya a quebrar técnicamente. Con todo esto, de verdad yo no puedo menos que animarlos a que apoyaran estas iniciativas lo antes posible. Recuérdense que Bandesal está en el punto exacto esperando la decisión de ustedes para retomar inmediatamente esto, no hacer esperar a nadie más. El presidente ha sido claro que requiere que este dinero esté completamente circulando en la economía, que no tiene por qué seguir retenido, y solo esperamos la decisión de ustedes, que ojalá sea muy pronto, para que podamos retomar la ejecución del fideicomiso con estas modalidades, con estas modificaciones. Estimamos que en 3-4 meses podemos venir a informarles tranquilamente. Hemos ejecutado los 600 millones con éxito, con la transparencia y la efectividad que estamos empeñados en hacer en Bandesal. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente Bandesal. Han solicitado la palabra por el momento 2 personas, ya luego. Doctor Donato Baquerano tiene la palabra. Gracias. De Bandesal. Realmente la apuesta económica para sacar adelante nuestro país radica primordialmente en la fortaleza que tiene el pueblo salvadoreño en cuanto a su capacidad productiva, en cuanto a su esfuerzo en el día a día, y la apuesta más importante es la reactivación de la micro, pequeña y mediana empresa. Eso es lo que nos va a ayudar definitivamente a dar pasos mucho más efectivos en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, creo que esta apuesta es muy valedera definitivamente, y principalmente en el sentido de abocándonos a la realidad que nos ha tocado vivir, como no solamente como pueblo salvadoreño, sino que a nivel mundial con el tema de la pandemia. Estas acciones deberían de haberse visto muy bien en un periodo normal, y en un periodo de crisis como la que nosotros tenemos es mandatorio definitivamente estas apuestas estratégicas. Me ha dolido mucho ver en mi departamento, en San Vicente, que es una cuna por naturaleza de músicos y de muchas orquestas de gran renombre, ver todos estos muchachos y jóvenes, tanto hombres como mujeres, que nos alegraban la vida, verlos pasar una situación muy difícil. Yo particularmente incluso tuve acercamientos muy cercanos con gente que trabaja en el espectáculo, específicamente con algunas orquestas en San Vicente, como la Sonora Vicentina, por ejemplo, que se abocaron y tuvimos que ver cómo les pudiéramos ayudar en determinado momento. Así que para nosotros, particularmente para mi persona, esto lo veo de una forma excelente, definitivamente. Y excelente porque va dirigido específicamente al núcleo de la problemática que estamos viviendo y de reactivación económica. Por otro lado, también decir que además de esto, me ha producido, dijéramos, me ha dado más fortaleza en algo que siempre nosotros hemos tratado de impulsar desde esta Comisión de Hacienda, y es el hecho de que la problemática fiscal que tienen muchas empresas, y esto además de permitirles el poder ponerse al día con, dijéramos, con las deudas fiscales que se tienen en base a
el mismo préstamo, sería bueno que trabajáramos en una amnistía fiscal para las empresas también, que muchas de ellas no van a alcanzar a entrar a este tipo de fideicomiso, pero una amnistía fiscal sería buena que se impulsara para que abarcáramos a una mayor cantidad de empresas, no solamente las que van a estar en este tipo de fideicomiso. Ya nosotros hemos hecho algunas amnistías fiscales anteriormente y todos ganan, porque gana el Estado, porque recupera una buena parte de la deuda irrecuperable que tienen hasta este momento, y por otro lado les ayuda también a la empresa formal a estar solvente para tener la posibilidad de tener beneficios por el mismo hecho de ser formal, porque los estímulos que deberíamos de dar no solamente de reactivación económica, sino de que hacerle entender a todos los micros, y medianos y pequeños empresarios que es bueno estar dentro del sector formal, que hay beneficios para eso, que hay un Estado que le permite no solamente el hecho de recaudarle fondos o de recaudarle impuestos, sino que se los regresa en beneficios definitivamente. Y eso es un ganar-ganar. Entonces, mi petición también va en el sentido de que ustedes, como autoridades que han visto la problemática directamente, tal vez sean impulsores de la petición de una amnistía fiscal que vaya en ese sentido. Y por último, qué bueno que ante la desgracia de un grupo de salvadoreños, como es el caso del incendio del mercado de Santa Ana, creo que es importante que no los dejemos afuera. Son personas que están viviendo momentos muy difíciles y que son los momentos en los cuales, además de pensar en una reactivación económica, estamos también solventando una problemática muy, pero muy intensa en el sentido de necesidad que están pasando todos los microempresarios que sufrieron esa quema en ese incendio. Así que de nuestra parte, pues esa es la posición que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Baquerano. Tiene la palabra la diputada Margarita Escobar, posteriormente la diputada Yancy Urbina, luego el diputado Francisco Merino, Víctor Suazo y Jorge Juárez, que se han apuntado por el momento. Ahorita. Diputada Escobar. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a la señora ministra de Economía y, por supuesto, al presidente de Bandesal y a los equipos que les acompañan. Creo que por el tiempo en que esta reforma se introdujo, pues no la tenemos todavía aprobada. Pero también al decir eso quisiera recordar la importancia que esta Comisión de Hacienda actúe si fuera posible este mismo día. Segundo lugar, agradecer el informe sobre la ejecución del fideicomiso. Hacía falta que nosotros conociésemos los pormenores del comportamiento de cada uno de los programas que contenía el fideicomiso. Y la verdad que me ha impresionado también el desglose de género, haciendo notar que si ciertamente hay más mujeres que se vieron beneficiadas, lo cual es de aplaudir, los montos fueron menores para las mujeres. Y ahí yo me quedé un poquito intrigada, que ¿por qué? Si eran más mujeres las que se beneficiaron, los montos bajaron hasta por cantidades de $10 millones. Y no es una crítica al fideicomiso, sino más bien tratar de profundizar un poco que por qué las mujeres o están pidiendo menos dinero o tienen más miedo o tienen actividades de menor necesidad, no lo sé. Pero esa es una pregunta que me queda de la presentación de dicho informe. Lo otro que veo, que el programa de subsidios se completó casi a la perfección. Ese fue francamente aplaudible. Lo han hecho, además lo hicieron en un tiempo récord, dada la emergencia que se tenía. El sector informal también, en el informe que nos presenta, quisiera destacar el impacto positivo que ha traído este programa al sector informal.
quiero agradecerle públicamente al señor presidente de Bandesal, porque yo, además de involucrarme muchísimo en la aprobación de estas leyes, incluyendo la ley especial para la protección del empleo que aprobamos en la Comisión de Economía, que le dio origen al fideicomiso, y que, por cierto, cualquier reforma que hagamos hay que adaptar también ese decreto, esa ley, porque ahí fue donde se nació el fideicomiso, que no se aprobó acá, sino en la Comisión de Economía, pero ahí es cuestión de que los técnicos revisemos este aspecto para que no vayan a ver, y no sé si habrá necesidad, solamente lo traigo a luz. Pero el sector informal, decía yo, le quiero agradecer al presidente de Bandesal. ¿Por qué? Porque así como me involucré mucho en la formación de estos decretos, me involucré muchísimo en la implementación de los mismos. Y definitivamente el apoyo que la gente recibió del sector informal, recibió de Bandesal, fue espectacular. Tuvimos grupos que yo le llamaba al presidente de Bandesal, no saben cómo encender la computadora, no saben cómo llenar esta fórmula, no saben cómo esto y lo otro. Y les capacitaron. Por eso es que estos números también reflejan una ejecución bastante importante. Si no suficiente, ya lo sabíamos, nunca iba a ser suficiente 100 millones de dólares para el sector más grande del país, o uno de los más grandes. Pero, ¿por qué saco esto? Primero, para agradecer y destacarlo, y que de verdad estuve muy de cerca con ello. Creo que yo lo tenía un poco agobiado al presidente de Bandesal, porque la gente quería aplicar. Pero es para ver cómo se sigue capacitando a esta gente, porque ganas las tienen, necesidad la tienen. Lo que les faltó fue la herramienta digital, digamos, hasta cierto punto. Yo puse mi oficinita aquí donde les ayudaba a los que pudimos a llenar sus formularios, etcétera. Pero ahí nos deja también una lección, creo yo, ya en la implementación. Ahora bien, sí creo que fue una buena decisión el uso de la tecnología para el otorgamiento de estos créditos. Fundamental. ¿Por qué? Porque lo dejó totalmente transparencia en cuanto a la oportunidad en que solicitaron su crédito, en cuanto al cumplimiento de requisitos, en cuanto al otorgamiento de los mismos, en cuanto a la sistematización de la información que ha generado estos 3 programas. Y entonces los animo a continuar con esa tecnología, porque aunque haya tenido lo que señalaba anteriormente, la dificultad para algunas personas, se esforzaron y lo lograron. Y nos dejó este programa con mucha más transparencia. El tema de los 360 millones para el sector formal es el que menos éxito proyecta de acuerdo a la información. Y es que el sector formal necesitaba realmente 3 cosas: sus requisitos, los montos y los destinos. Y como bien nos informaba usted, los requisitos fueron una traba, especialmente en el requerimiento fiscal, porque en aquel momento, cuando estábamos analizando el decreto, no fue posible evitar el tema del finiquito. Por eso hoy yo veo con muy buenos ojos que se resuelva ese problema. Como de muy buenos ojos veo ampliar el destino de estos recursos. Una empresa formal que necesita invertir en equipos no lo podía hacer. Ahora se podrá hacer. Entonces creo que con esta reforma se ajusta más a las necesidades, para lo cual ha sido creada el fideicomiso. Entonces yo veo súper, pero súper bien la ampliación de los destinos de esta reforma. Y lo tercero es los montos. Si usted va a comprar una maquinaria, pero el máximo monto solo era de $20,000 o $25,000, tu máquina te cuesta $150,000, realmente tampoco llenaba las necesidades del sector formal,
que fue el programa con menos éxito, por ahora, porque yo creo que con estas reformas se va en su totalidad. Se va en su totalidad y yo creo que debemos empujar esta reforma a la brevedad posible, porque allá afuera las empresas están necesitando estos recursos frescos. Y voy a cerrar con el último rubro que a mí me preocupa mucho, que es el turismo y toda la cadena que alimenta el turismo, como es las artes, ya lo decía, bueno, tanto la señora ministra como el presidente Van de Sal, como el diputado Baquerano, las artes, la cultura, los restaurantes, que no los veo acá, pero entendería que también están incluidos, ¿verdad? No sé si valdrá la pena mencionarlos puntualmente o ustedes ya lo tienen contemplado, pero es el tema del turismo y toda su cadena productiva, toda su cadena, los guías turísticos, los operadores, el transporte ya viene, pero como solo se menciona el transporte turístico y no los guías y todo, no sé si nosotros podamos ser un poquito más amplios en el sector turismo. Sé que todos estos componentes alimentan el turismo, pero y a los artistas y todo lo que es la economía naranja, pues es algo que definitivamente hay que apoyarles. Por cierto, ministra, aprovecho para comentarle que en la Comisión de Economía ya mañana vamos a empezar a ver la ley de economía naranja, que se la hemos mandado, hemos recibido ya las observaciones, que va de la mano con el pistillo que necesitan para que esa ley funcione. Si la ley la llegamos a aprobar en esta o en la próxima legislatura, pero no tiene un recurso, pues no les estaríamos haciendo. La buena noticia es que ya está agendada para verla mañana. Solo vamos a ver unas observaciones de economía a la ley de la creación de la Autoridad Nacional Digital y pasamos a esta otra cuestión. En otras palabras, ya el diputado Baquerano ya dio la postura nuestra. Yo animaría que esta comisión apruebe este dictamen esta misma tarde. Creo que no requiere recursos adicionales, pero sí perfecciona el fideicomiso en base a la información que nos genera la activación del mismo. Les agradezco mucho y de verdad los quiero felicitar y reconocer a Van de Sal y a la ministra de Economía, porque este es uno de los programas que yo he podido dar e involucrarme muy de cerca con los usuarios del mismo y he sido testiga de la eficiencia con la que han actuado. Los animo a seguir así. Muchísimas gracias por venir esta tarde a la Comisión de Hacienda. Gracias, diputada Escobar. Diputada Yancy Urbina tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a nuestros invitadas e invitados. Quería, bueno, en primer lugar, qué bien que tenemos el informe de cómo se ha desempeñado este fideicomiso. Creo que es un elemento muy necesario para estimar el nivel de ejecución que lleva y los primeros, digamos, ajustes que proponen para el funcionamiento del mismo. Hay un elemento que quería consultar. Es el hecho de que mantiene dentro de los requerimientos o consideraciones que deben de cumplirse para la elegibilidad de parte de los, en el marco de la elegibilidad de este financiamiento, algunos elementos que me parece que vale la pena revisar y quería consultarles si a ustedes no les ha generado un inconveniente, y es el hecho de mantener la categoría de riesgo en A o B. Nosotros hemos recibido varias personas que han venido a la asamblea, así como a ustedes les han buscado seguramente, y nos han expresado esa preocupación. Porque prácticamente ahí, a pesar de que en la parte inicial
conceptual del alcance del fideicomiso se dejaron las opciones, como era que si usted no tenía esa categoría pero estaba inscrito en el IVA, si usted estaba inscrito en el registro del CONAMIPE, si usted tenía otros criterios de elegibilidad, podría ser sujeto de este fideicomiso. Pero más adelante este punto quedó en el texto del documento del fideicomiso como que no se considera elegible una persona que no esté en esa categoría. Y eso sí nos han expresado en varios momentos personas, micro, pequeños empresarios, empresarias, que les ha sido como un obstáculo acceder. Entonces quería consultarle porque dentro de los planteamientos que escuché esta tarde no está ese dentro de uno de los obstáculos que haya presentado. Y en segundo lugar, comentarle que nos parece muy importante que se incluya dentro de un segmento de la economía que ha quedado bastante afectado por toda esta situación, y es el transporte escolar. El transporte escolar, nosotros también hemos recibido en varios momentos a personas que se ven afectadas por esta situación de paro de actividad. E incluso hay algunos elementos que creo vale la pena comentárselos, porque acá está la señora ministra y ella podría interceder en ese ámbito. Y es el hecho de que a los transportistas escolares, para revalidarles el permiso anualmente, se les cobra un monto. Pero además se les solicita que cada centro escolar al cual ellos transportan les entreguen una carta donde den constancia de que transportan niños, niñas de ese centro escolar. Y en esas circunstancias, muchos de ellos este año, por ejemplo, han tenido dificultades para la revalidación de ese permiso. Y es importante que lo consideren porque, claro, como no ha habido actividad ciertamente escolar, muchos de ellos podrían enfrentar esa situación. Y nos parece que vale la pena atenderlo. Y sobre el otro aspecto que veo conveniente es el desarrollo en términos de los sujetos de este programa, y es en el caso de la ampliación o la explicitación que se hace del sector artístico cultural, porque está considerado en la parte conceptual inicial de las reformas que se hicieron al proyecto original del fideicomiso. Pero veo hoy una explicitación y además una ubicación dentro de cada uno de los elementos, de los programas. Yo quería referirme también a este aspecto de lo de Fosofamilia. ¿Cómo es que consideran que operaría? Porque es un subsidio, es un programa adicional, y cómo lo diferencia con relación al que ya está de la atención a los informales, o es que se considera como una ventanilla adicional de atención, si nos podría decir, porque en el programa de los informales está lo de los 100 millones que ya se habían agotado según lo plantea, pero ahora adicionalmente hablamos de este tema de Fosofamilia, que también trabaja con el sector informal. Entonces, ¿cómo está esa diferencia en términos de atención para este periodo? Por lo demás, decirle que también nos parece importante el rol que tiene este recurso, en el sentido de que va dirigido, y ese ha sido el espíritu, a un segmento de la actividad económica del país que genera más empleo.
y es importantísimo que pudiésemos ver desde las estadísticas que están generando en el informe cuál es ese, digamos, impacto que están previendo en los próximos meses con relación a el mejorar las condiciones en términos de el empleo, que es uno de los aspectos que a nosotros siempre nos ha preocupado por las razones que ya hemos explicado y que en el último periodo también hemos visto la enorme disminución en términos de empleo que ha tenido el país, y que si este instrumento contribuye rápidamente a continuar mejorando o a mejorar esa situación, por supuesto que es uno de los, estaría cumpliendo con una de las expectativas generadas a partir desde la creación de este fideicomiso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Urbina. Tiene la palabra el diputado Francisco Merino. Gracias, presidente. Bienvenida, señora ministra, señor presidente de Bandesal y el equipo técnico que les acompaña. Yo creo que ya los colegas que me han antecedido se han referido al reconocimiento de lo acertado que fue la aprobación de este fideicomiso y de también su implementación. Nosotros hemos estado también siguiendo cómo se comporta esto e indudablemente creemos que es un mecanismo que está dando sobradas muestras de ser eficiente, efectivo, y que en la medida que se ha podido considerar estas cifras para ampliar los beneficios a otros sectores, pues nosotros también estamos acompañando nuestro apoyo. Destaco de manera muy especial pues la tragedia que vivieron los comerciantes del mercado de Santa Ana. Indudablemente, si hay una posibilidad de agregarles los 3 millones, me parece que este es el mejor momento, porque hay incertidumbre después del impacto pues del voraz incendio. Ha quedado la remoción de escombros, pero ahorita no ha habido una señal clara de cómo rehabilitarles su actividad productiva. Así que esto sería una excelente noticia que creo yo deberíamos de poder generar en esta misma tarde, aunque la plenaria pues ya está convocada para el jueves. No encuentro que haya puntos todavía de que merezcan más tiempo de retraso en una decisión que valdría la pena pues acá afuera, incluso los artistas y todos los grupos que podrían ser considerados ya dentro de esta reforma, están expectantes. Creo que sería también para ellos motivo de mucha alegría, aunque sepan que tienen que iniciar un trámite de acuerdo a los requerimientos, pero ya el hecho de que están considerados dentro de la distribución de estos fondos, pues va a ayudar a ir llevando cada vez más tranquilidad a los hogares salvadoreños que por una u otra circunstancias han estado muy afectados en este periodo de pandemia. Así que de mi parte estoy dando el total apoyo para sumarme a las voluntades de aprobación de este expediente y poderlo pasar a la plenaria de esta semana, señor presidente y colegas diputados. Gracias, diputado Merino. Tiene la palabra el señor diputado Víctor Suazo. Gracias, presidente. Tengan buenas tardes. Bienvenida, señora ministra de Economía, presidente de Bandesal y el equipo que les acompaña. Yo comparto la preocupación que externaba la diputada Yancy Urbina en relación a la limitante que puede implicar el que se tenga la exigencia de categoría A de riesgo crediticio. Esto, sin lugar a dudas, ha sido una barrera importante para que se pueda beneficiar a todas las empresas, indistintamente del tamaño, pero está claro que las micro y pequeñas empresas tienen mayores dificultades en cuanto a obtener una categoría A, incluso a microempresas que ni siquiera tienen acceso al crédito y ni siquiera tienen una categoría, por ende. Hemos visto cómo el año pasado hemos tenido una crisis económica que
nos ha llevado a un retroceso en los índices de pobreza que no se miraban desde el 2008. Los índices de pobreza ahora los tenemos al 40%, cuando en su momento, en años anteriores, teníamos un 25% de pobreza. Ahora aumentó al 40%, que son las cifras que se tenían en 2008. Y esto, sin lugar a dudas, es muy preocupante porque como Asamblea Legislativa en su tiempo se dieron los votos para que se financiara una recuperación económica, no solamente hablando del fideicomiso, estamos hablando de $1.000 millones, de los cuales una buena parte fue para el fideicomiso. Pero vemos que a pesar de que acá en la Asamblea Legislativa se dieron los votos, el programa del subsidio de empleos, vemos que indistintamente de que la mayoría de solicitudes hayan sido aprobadas, pero son más de 77 millones los que no han podido ejecutarse. Entonces, aquí pueden haber distintas causales. Yo creo que esa de la que se le exija, los requisitos es sin lugar a dudas algo de lo que los empresarios se han quejado. Pero creo que el tiempo en el que se pudo haber dado este beneficio, creo que también influyó. Usted mencionaba que algunas empresas no contestaban el teléfono una vez presentadas las iniciativas, pero creo que sería bueno saber con más profundidad qué es lo que pasó en realidad, porque yo he visto en las calles personas que ahora han optado por pequeños emprendimientos que han sido forzados a esa situación porque perdieron el empleo y no tuvieron ningún subsidio, a pesar de que hubo fondos aprobados para ese fin. Entonces, el hecho de que la mayoría de solicitudes hayan sido aprobadas no quiere decir que haya sido satisfecha toda esa necesidad que había en su momento. Hoy los empleos ya están perdidos, ya no hay empleos que subsidiar porque no existen. Y hay que ver las soluciones. En definitiva, hay que ver con estos fondos que todavía no se han ejecutado, qué es lo que se puede hacer. En eso nosotros estamos abiertos a darle el estudio, pero por supuesto que somos del criterio que requisitos como la calificación crediticia es algo que debe revisarse. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Jorge Juárez. Gracias, presidente. Señora ministra, presidente Van de Sal, bienvenidos a este seno de la Comisión de Economía. Gracias por atender siempre el llamado cuando se solicita o se tiene alguna duda sobre algún proyecto. Un saludo especial a los artistas que están tras el vidrio, Marito, José Alfredo, Fátima, alguien que nos llenó de mucha alegría en todos los programas, que es el famoso Cipitillo. Así es que entre otros artistas y sobre todo pues los que también están en las afueras de las instalaciones de la Asamblea Legislativa haciéndose escuchar. Recapitulando un poco sobre lo que este día ha presentado presidente Van de Sal y señora ministra, referente al fideicomiso, algo que obviamente se inició para rescatar la economía de nuestro país. Muchos sectores han salido perjudicados, yo diría que quizás toda la población. Sin embargo, pues obviamente se ha visto de qué manera se puede ayudar a algunos sectores de la sociedad. Si me equivoco, igual pues me corrige, señor presidente Van de Sal. Referente al programa de subsidios, como mencionaba en la tablita, de los 140 millones de dólares, fueron utilizados 62.10 millones de dólares y en donde hay un excedente de 77.9 millones de dólares. Es ahí donde, a iniciativa del presidente de la República, por medio de la ministra de Economía, ingresa el expediente 2567-2-2021-1, en donde me llaman la atención muchos aspectos. Y es por ello de que igual este día pues acompañan diferentes artistas
con los cuales he conversado con ellos sobre la situación económica que en realidad les ha perjudicado bastante grande, porque si nosotros vemos la mayoría de los artistas nacionales, si es que no todos, dependen de un incentivo económico por contrataciones de las alcaldías, por empresas, por hoteles, etcétera, pero que obviamente por el tema de la pandemia no pudiesen haber sido contratados. Obviamente ellos no tienen un sueldo mensual fijo de alguna empresa o alguien, entonces ellos nada más sobreviven por las contrataciones que las alcaldías les brindan. Esto creo, y quizás no me dejarían mentir, señor presidente Vandesal, que quizás muchos artistas se han de ver abocados a Vandesal a solicitar alguna línea de crédito debido a la situación grave que vivió nuestro país en el tema de la pandemia y que el tema económico quedó muy perjudicado en las familias de ellos. Si nosotros vemos ahora en día incluso que la situación de la pandemia todavía está activa, pero vemos que el sector artístico todavía sigue siendo perjudicado y golpeado económicamente. Sus contrataciones no son ni reflejan lo que quizás en años anteriores ellos han obtenido, no solo nacional, sino que también internacionalmente. Hay algo que dentro de la propuesta de reforma que ustedes traen, y claro, cada una de las fracciones legislativas aquí presentes tiene ese documento impreso o digital, y esclarece el literal D, donde se dice que es un programa especial de subsidio para fomentar las actividades relacionadas al arte, la cultura, artistas, creadores de obras y espectáculos públicos, empresarios, productores y comercializadores de artesanías, así como para pescadores y cooperativas de pescadores artesanales debidamente registrados en el Sistema de Registro Nacional de Pesca y Agricultura. Yo creo de que esto es bien importante porque quizás en años anteriores, claro, no habíamos tenido tema de pandemias ni un golpe tan fuerte económicamente como lo que hemos vivido a través de esta pandemia, pero esto ayuda de una u otra manera a poder fortalecer la economía en cada uno de estos sectores, especialmente el ámbito artístico, que nosotros hemos visto día a día de que incluso se han abocado a algunos canales de televisión para poderse dar a conocer o para querer dar a conocer incluso la situación económica que han vivido cada uno de ellos y que hasta cierto momento pues quizás en algunos canales no se les ha podido brindar ese tipo de entrevistas. Pero yo creo de que el capital semilla que se ha planteado y que igual en el literal E del artículo 1 es algo muy interesante porque dice que es un programa especial no reembolsable. Es algo que igual, como nosotros lo decimos en el buen salvadoreño, un granito de arena, pues por lo menos les va a ayudar a que de una u otra manera se activen económicamente. Como bien lo han mencionado algunos colegas diputados que me han antecedido, qué bueno sería quizás darles esas buenas noticias al sector artístico, a los pescadores, a los señores transportistas del turismo, etcétera, de que esto en realidad no estamos solicitando más que una reorientación de fondos que ya han sido asignados, de fondos en donde igual el presidente de la República, por medio de la ministra de Economía y el presidente Vandesal, que han trabajado muy bien este tema de fideicomisos, yo creo de que es necesario que les podamos dar a este sector que se ha visto tan golpeado un poco para que ellos intenten reactivarse económicamente. Nosotros tenemos agrupaciones aquí que son de mucho renombre a nivel internacional, pero consultémosles, y es bonito decir, ¿verdad? Y la agrupación tales que son bonitos y que son unos grandes artistas, son muy grandes, sí, pero preguntémosles cómo está la situación económica a ellos. Preguntémosles si en un dado caso han podido obtener un crédito en alguna banca privada aquí del país. Yo creo que en ningún momento nosotros estaríamos en contra de poder apoyar a este sector artístico porque es necesario de que igual este sector obtenga un poco de lo mucho que nos ha dado. El sector artístico en nuestro país lamentablemente ha sido muchas veces invisibilizado. Y yo creería de que es momento que exista un cambio de página y que le demos al sector artístico el orgullo, el honor que merece. No es justo, y lo he mencionado yo incluso en la Comisión de Cultura y Educación, que muchas veces les venimos a dar a los artistas reconocimiento hasta que ya están muertos. No, hombre, démoselos en vida.
Si es que ellos en vida necesitan que les apoyemos, necesitan que les ayudemos. Ya muertos no. Si aunque le llevemos la mejor rosa a la tumba, ya no la van a hueler, ya no la van a sentir. Entonces yo creo que está en nuestras manos el hecho que les podamos apoyar a ellos. Yo agradezco la hospitalidad de esta comisión, ya que no pertenezco a ella, no puedo emitir votación, pero sin embargo, si en esta comisión, a las diferentes fracciones legislativas aquí presentes, quieren darles esas buenas noticias a todo el sector artístico que nos está visitando este día aquí en la Asamblea Legislativa, pues igual pueden contar con mi voto en la plenaria que está programada para este día jueves, y sobre todo, pues igual, señora ministra de Economía y presidente de Bandesal, muchas gracias por su participación, por el informe que nos han presentado, y esto da a conocer de que no ha caído en saco roto lo que nosotros hemos aprobado con los fideicomisos, con la reactivación económica para todo el sector, especialmente pues las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Quijano tiene la palabra. Cerramos con Anabel Belloso. Bueno, gracias, presidente, colegas, diputadas y diputados, señora ministra, señor presidente Bandesal y los ejecutivos que lo acompañan. Creo que todo está dicho. Saludar también a los artistas. No es usual que nos traigan música, a veces nos traen otras cosas no muy agradables a los oídos, pero hoy nos han traído música y nosotros contentos de escucharlos. Por lo demás, pues, sí es importante esta reforma a la ley del fideicomiso. Yo creo que de todos los recursos aprobados producto de la pandemia, este era el que realmente más impactaba a los sectores más necesitados del país. Y era mucho más importante también recibir el informe de ejecución, lo cual veo que es exitoso, y eso pues nos hace congratularnos porque esta fue una acción que como binomio, funcionarios del Ejecutivo y Asamblea, tuvimos a bien aprobar. Importante también la reorientación para sectores que no habían incluido, como dicen, taxis, los transportistas de escolares y bueno, los artistas también que lo necesitan mucho. Así es que ya no hay más preámbulo para nosotros, estamos listos para que preparen ese dictamen para la próxima sesión plenaria del próximo jueves y aprobarlo para que cuanto antes estos beneficios lleguen a las personas que ustedes han focalizado muy acertadamente, que realmente va a llevar un beneficio. Así es que, y felicitarlos también cuando las cosas se hacen bien y con transparencia, yo creo que merecen una felicitación. Así es que gracias. Bueno, ya habíamos cerrado con la diputada que había solicitado la palabra, pero le vamos a ceder después al diputado Juan José Martel. Gracias, diputada. presidente. Muy buenas tardes, colegas diputados, diputadas, a la señora ministra de Economía, el presidente de Bandesal y su equipo. Gracias también por el informe presentado. También me sumo a la interrogante que se hacía en cuanto a mantener el tema de la calificación o de récord crediticio que vemos todavía reflejado en el proyecto. Creo que fue uno de los puntos que al inicio del estudio de este tema también lo planteamos como grupo parlamentario, y también saber si han ustedes identificado qué otros motivos han limitado una mayor ejecución de este programa que tiene que ver con los créditos productivos. Luego solo quiero destacar que justamente uno de las incorporaciones que se hizo desde esta asamblea fue dejar de manera, por lo menos se enunció en uno de los primeros artículos del fideicomiso que se aprobó, el tema de los artistas, porque desde el inicio fue uno de los sectores que se pronunció en la necesidad de tener un apoyo. Así que también me uno al saludo que se ha emitido acá a quienes hoy nos visitan en representación del sector, y creo que pues hoy se está tratando a través de esta propuesta de dejar de manera más expresa ese apoyo. Y quiero también resaltar que hoy vemos acá reflejado otros temas que estuvieron también en discusión en esta Asamblea Legislativa en su momento.
que hoy algunos tal vez podrán decir quizá ya no es oportuno, pero ojalá que ayuden, como es el caso de los centros educativos privados, tanto a nivel de colegios como universidades. No me dejarán mentir los colegas que hubo iniciativas en esta Asamblea Legislativa, lastimosamente no se concretizaron porque no había un respaldo de apoyo económico desde el Ejecutivo, en el sentido de que los estudiantes y las estudiantes pedían no pagar la totalidad de sus mensualidades. Esto provocó una gran deserción y obviamente también los colegios y las instituciones se veían alertadas porque habían disminuido la recepción, digamos, de los pagos de estudiantes y también veían en aprieto su continuidad. Así que yo esperaría que esa línea pueda realmente beneficiar y que permita que jóvenes que el año pasado, por diferentes motivos, principalmente porque sus familias ya no pudieron pagar el colegio o la universidad, puedan reincorporarse a su proceso de educación y de formación, ¿verdad? Y lo traigo a cuenta porque hoy vemos que hoy pues ya va incluido y ojalá que igual contribuya a que esa deserción que se dio el año pasado pues puedan retomar estos jóvenes que se vieron obligados a dejar sus estudios. Y también en el caso de los vendedores de Santa Ana, recuerdo la semana pasada ya un colega de otro partido proponía la creación de esta especie de apoyo y qué bueno que hoy acá se ha retomado porque al final fue un recomendable que se trasladó al órgano ejecutivo presentado por un colega de Santa Ana y que obviamente también va a respaldar. Igual el tema de las personas con discapacidad, o sea, se están retomando puntos que ya estuvieron en discusión en esta asamblea y por diferentes motivos, pero principalmente por no tener un respaldo como una figura en el fideicomiso, de manera expresa no se habían logrado ejecutar. Así que solamente quería resaltar ese antecedente porque es bueno siempre tener en cuenta que son temas que han estado en la discusión acá como demandas de estos sectores de nuestra población. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Juan José Martel, tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Un saludo y gracias por venir a la señora ministra y al presidente de Bandesal, así como a los artistas salvadoreños que se han hecho presentes. Cuando aprobamos este fideicomiso, se estaba comenzando a desplegar la crisis económica en medio de la pandemia. No habían antecedentes de cómo enfrentar una problemática de tales dimensiones. Pero a pesar de todo, considero que la decisión fue correctísima y que la administración del fideicomiso ha sido muy exitosa. Ahora tenemos ya un primer informe completo que por haber pasado un buen tiempo nos permite verlo en un sentido más global, pero al mismo tiempo darle perspectiva. Me atrevería a decir que se han corregido y podemos corregir a partir de estas reformas muchos de los problemas que no era posible ver en aquel momento. Algunas de las cosas, como bien se ha dicho, las conversamos aquí en la Asamblea Legislativa, pero hoy ha llegado el momento de reorientar el esfuerzo para culminarlo de manera positiva. En ese sentido, considero que la propuesta es positiva y me parece muy buena la idea si estuviésemos en condiciones de poderlo aprobar y de llevar a la sesión plenaria de este jueves. Creo que eso sería un buen mensaje, no solo a los artistas, sino a estos nuevos beneficiarios de estos programas del fideicomiso y por sobre todo a las posibilidades de contribuir a la superación de la crisis económica. En ese sentido estoy de acuerdo y mi humilde voto está a la orden para que podamos acelerar este proceso de aprobación. Gracias, presidente. Bueno, gracias. Han participado todos los representantes de las fracciones aquí en esta comisión. Sin embargo, pues Gana no se ha pronunciado. Pero sí, voy a hacerlo brevemente. Y lo dijimos desde el lunes anterior que estábamos completamente de acuerdo con esta reforma
para ayudarles a estos sectores que aún todavía no habían sido beneficiados. Así es que para nosotros los 10 votos de gana están listos, incluso hoy mismo vamos a someter a votación, solo que hay que hacer algunos cambios por los 3 millones de los Mercado de Santa Ana, que también estamos completamente de acuerdo, y creo que es el momento oportuno de ayudarle a esta gente que ha sido afectada con el incendio. Nosotros creemos que es importante que, esta tarde haya resultado positivo el esfuerzo que hayan hecho el señor presidente de Bandesal y la señora ministra de Economía, en el sentido pues de respaldar sus peticiones en el seno de esta Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Así es que nosotros estamos completamente de acuerdo, como lo habíamos dicho anteriormente, pues esperamos pues las últimas consultas que hicieron los diputados por ahí sobre algunos temas. Perfecto. Presidente, ya le iba a ser diputado. Presidente de Bandesal tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En el orden que intervinieron, diputada Escobar, Bandesal está administrando este fideicomiso con una visión de país. Esas son las instrucciones del presidente. Hemos apoyado cualquier sector que nos ha pedido. Cualquiera de ustedes que nos buscó, nos encontró. Ahí estábamos listos para apoyar. Vimos a varios diputados activos ayudándole a la gente. Vimos alcaldes que nos pidieron convenios. Los apoyamos sin andar viendo colores partidarios. Una manera de asegurar que los fondos llegaran a quien los necesitaba indistintamente de colores políticos. Debo decirle que si bien es cierto el número de mujeres es mayor, pero el monto que se llevaron es menos, se debe a 2 condiciones fundamentales, porque a mí también me llamó la atención el dato. Número 1, los negocios en manos de mujeres resultan un poco más pequeños que los de hombres. Entonces su capacidad de pago es un poco menor. Y por el otro lado, algo hay de cierto, que fueron un poco más tímidas al pedir los montos que necesitaban. Es más, en un análisis más detallado, resulta que a las mujeres se les redujo menos de lo que pidieron que a los hombres, porque los hombres se mostraron más agresivos en los montos que pidieron. Entonces nuestro equipo de análisis balanceó un poco y bajó un poco los montos que pedían los hombres y casi dejó intacta lo de las mujeres. Aún así, el resultado es este. Pero lo maravilloso es que vemos mayor número de mujeres favorecidas. Recordemos que la cultura empresarial femenina todavía está en pleno desarrollo, todavía necesitamos ejecutar políticas públicas orientadas a que la mujer se empodere más en el tema empresarial. Eso es categórico, ¿eh? Lo segundo, para terminar en la parte suya, efectivamente, Dios nos libre si no lo hubiéramos hecho a nivel tecnológico. Nos hubiera explotado en la cara, se nos hubiera hecho un montón de gente, no hubiéramos hallado por dónde salir, nos hubieran cuestionado los criterios, no hubiéramos tenido toda la información que hemos tenido a disposición de la población, con actualizaciones 2 veces diarias del fideicomiso. Eso nos ha evitado que nadie nos pregunte nada, porque damos más de lo que nos pudieran pedir en términos de información en nuestro sitio web. El rubro turismo es un rubro que tenemos muy bien identificado. Ahí está la ministra metida muy activamente. Hemos creado una línea especial de forma tradicional, pero también desde Bandesal ellos están adentro. Todos los restaurantes normalmente son formales porque ellos declaran IVA, renta. Entonces están dentro de todo lo que van a ser favorecidos con esta reforma inclusive. Con lo que plantea la diputada Yancy Urbina, y que además se juntan 2 diputados más que plantearon el mismo tema de las categorías A y B. A mí me tocó que literalmente poner el pecho en esto, así como al estilo buen salvadoreño, porque resulta que, aunque me encantaría poder financiar a los que tienen categoría superior a la A y B, resulta que este es el único eslabón por el cual creemos que vamos a recuperar el dinero. No hay garantía, ni inmobiliaria, ni prendaria, ni fiduciaria, ni nada. Es nada más la muy firma cruda. No importa el monto. Si nos movemos de la categoría, ¿qué chiste tiene? Porque entonces si alguien ya tiene mala categoría, ¿por qué te va a pagar ese dinero? Si ya está afectado. No tiene sentido. Entonces la lógica es que si tu única garantía es tu buen récord, es imposible mover ese requisito. Es como quitar la pieza clave de la recuperación. Entonces mejor regalémoselos, ¿verdad? Pero no se trata de regalárselos. Mi responsabilidad ante el país y ante
los diputados y ante todo el mundo es que ese dinero cuando se empiece a cobrar se recupere. Porque lo que íbamos a donar es subsidio, y eso es otra cosa. Pero lo que estamos dando con un año de gracia al 3% y a 10 años ya es un gran palancazo el que el Estado les está dando al darlo en esas condiciones. Entonces el tema de la categoría, yo lo he reiterado, es un tema que lamentablemente no nos permite ir más allá, porque entonces sí quitaste la pieza clave de la recuperación de la inversión que está haciendo el Estado. Segundo, ¿cómo operaría el tema de Foso Familia si es otra microfinanciera más? Esto no va para subsidio ni va para crédito, va para el patrimonio de Foso Familia. Foso Familia está técnicamente quebrado y para quienes saben poco de Foso Familia, permítanme contarles que es una institución que apoya al micro del micro, hasta el vendedor ambulante, al que solo le puedes prestar $200, no más. Ese es Foso Familia. El tema es que hace una gran labor socioeconómica, pero fue tan mal manejado porque no se le puso la tecnología crediticia que demanda el microcrédito, que lo fueron consumiendo hasta que está técnica y financieramente quebrado. Lo que estamos haciendo en nuestro gobierno es viniendo a decirles, miren, salvémoslo. Y para salvarlo hay que inyectarle al patrimonio, porque no es Firempresa va a terminar, Firempresa es temporal. Firempresa va a colocar, después va a recuperar y ya no va a existir. Pero esos 5 milloncitos que estamos tomando es para salvar esa institución. Y para que no se repita el error, estamos diciendo, asegurémonos que los equipos técnicos de Bandesal, que tienen experiencia en primer piso a través del Fondo de Desarrollo Económico en el manejo de microcrédito, le validen los planes de inversión, los planes de negocio, los planes de recuperación, para asegurar que no vayan a cometer el mismo error. Y hasta que Bandesal esté satisfecho, entonces Foso Familia podrá hacer uso de ese dinero en la ejecución. O sea, lo estamos casi medio interviniendo para que no sigan cometiendo errores. Eso también para la diputada Yancy Urbina. Agradecerle al diputado Merino el total apoyo, al diputado Donato Baquerano, bueno, a todos los que han ido ofreciendo el respaldo. El diputado Suazo repetía también el tema de la categoría, lo he explicado categóricamente. Hago mención de que en el tema de los fondos de este fideicomiso, ya ustedes conocen la forma en que se tuvo que financiar. A corto plazo se tendrá que modificar eso por parte del Ejecutivo en el futuro, porque no se logró aprobar el financiamiento a largo plazo que requería. En el diputado Suárez, agradecerle el respaldo, igual que al diputado Quijano. Anabel Belloso también mencionaba lo de la categoría A y B, y mencionaba que qué otros motivos habíamos encontrado nosotros, por qué no habíamos avanzado en la parte de la ejecución del sector formal. Y es justamente los 3 motivos que ya hemos coincidido acá en la comisión y que lo traemos con la ministra, son los 3 motivos medulares. Monto muy pequeño, destino muy limitado, me amarran con un año que yo le deba al fisco viendo la condición en la que estoy. Entonces estamos eliminando los 3 grandes obstáculos con los que creemos que el fideicomiso lo vamos a terminar de ejecutar no más de 3-4 meses de aquí para allá, y podremos decir con éxito hemos logrado un propósito muy bueno para el país, que es inyectarle estos 600 millones de la forma más efectiva y eficiente posible. Finalmente, Juan José Martel, bueno, agradecerle también su participación. Señor presidente, básicamente creo que he respondido un poco las inquietudes que se habían planteado al respecto. Muchas gracias, presidente de Bandesal. Señora ministra, no sé si va a agregar más. Tiene la palabra. Sí, gracias a todos por sus comentarios, por sus muestras de apoyo. Nada más quisiera reiterar que este es un tema urgente. Nosotros continuamos recibiendo solicitudes, llamadas, ya tenemos una lista de solicitudes que tenemos que atender. Entonces, decirles que cada día que pase aquí, un día más que pase en la Asamblea es un día menos que una empresa tiene esa liquidez que necesite. Así que eso por una parte, decirles que este fideicomiso sigue siendo transversal, es decir, que empresas como restaurantes, turoperadores, salones de belleza, todo tipo de comercio, servicios, incluso sector agropecuario puede aplicar a este fideicomiso. Por medio de estas reformas habrían 50 millones, alrededor de 50 millones de dólares para colocarlos a empresas del sector informal, mientras que más de 200 millones para las empresas del sector formal. Así que continúa siendo
transversal. Se han identificado sectores más vulnerables a quienes se les va a apoyar por medio de la reasignación del subsidio, pero es importante que todos los empresarios y empresarias sepan que a este fondo pueden aplicar independientemente del sector de donde provengan, y decirles que por nuestra parte pues estamos comprometidos a crear todos los lineamientos para la ejecución de estas reformas y para poder agilizar el acceso a estos fondos. Creo que por eso, en cuanto al comentario sobre si esto contribuirá a generar empleo, con autoridad podemos decir que el hecho que a la fecha hayamos recuperado un 80%, más del 80%, de los empleos suspendidos durante la pandemia, la razón por la que los hemos recuperado es por proyectos como estos que le dieron un respiro, y así lo describen las empresas, le dio un respiro para poder seguir adelante, y por eso es que el día de hoy estamos en la posición en donde estamos. Por supuesto que también debido al buen manejo de la pandemia desde la perspectiva de salud, pero estos han sido procesos paralelos que nos permiten hoy estar en una muy buena posición, incluso si nos comparamos con países desarrollados. Así que nuevamente este es un tema urgente y agradecemos el apoyo que brinden para poder aprobarlo a la brevedad posible. Gracias. Sí, presidente, solo una consideración por lo que decía el señor presidente de Bandesal, cuando en la parte inicial del documento de creación del fideicomiso se estableció también la opción de la garantía solidaria, incluso o real, porque era uno de los elementos que ya se preveía que podía ser uno de los elementos o uno de los obstáculos para el acceso a este fideicomiso. Y quería mencionarle porque efectivamente queda en la parte inicial de la naturaleza, en el objeto y naturaleza de la ley de creación del fideicomiso. En la parte de incorporación de elegibilidad podría haber una consideración en el caso que se considerara, sobre todo para aquellas pequeñas empresas, más que todo emprendedores, que no tienen una calificación y solo ese fuese el óbice para acceder al tema de financiamiento. Menciono esto porque el tema de la garantía, en el caso de que la hubiese, porque se habla incluso de la garantía real o una garantía solidaria en el caso que fuera. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sí, presidente, tiene la palabra. Quizás un poco para tranquilidad de la comisión es bueno que sepan lo siguiente. La comisión de veeduría que ustedes nombraron, el consejo de administración y nosotros como fiduciarios llegamos a la conclusión que era imposible pedirle garantía real o fiduciaria a quien le íbamos a prestar 2, 3, 5, 10 mil dólares y no le íbamos a pedir nada al que le íbamos a prestar 100 mil, 200 mil, porque resulta que vía planilla hay gente que se le ha prestado 100 mil, 200 mil, 300 mil del fideicomiso. Si a ese no le ibas a pedir nada, ¿cómo le ibas a pedir garantía al que ya está en mala categoría, es informal y no tiene nada que darte? Entonces se volvió inaplicable y con visto bueno de los tres partes, de la comisión de veeduría, del consejo de administración en pleno y del fiduciario, concluimos que no se podía operativizar. Poner eso es simplemente enredar, porque a la gente le resulta incómodo que le pida garantía. O sea, porque dicen, ¿cómo es que no le están pidiendo al otro? Y a mí me van a pedir por 5 mil. Entonces se vuelve un tema bien complejo. Lo digo nada más para conocimiento de la comisión. No, muchas gracias. Creo que ha quedado claro lo expresado por ambos funcionarios y nosotros, pues, a retirarse ustedes, vamos a deliberar para poder hacer esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias por la música que nos trajeron también en el seno de las asambleas. Ok, muchas gracias a todos.
somos el 53% de la población. Según datos del RNPN, en El Salvador son más mujeres que hombres quienes desempeñan labores relacionados con la salud. El 72% del personal profesional de este rubro son doctoras, enfermeras, oncólogas, cirujanas, anestesiólogas, etc. 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de la Mujer. Esta es una campaña de la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa. El apoyo si elabora el dictamen y lo sometemos a votación en este momento. Bueno, entonces los que estén de acuerdo con el expediente 2567-2-2021-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Economía y en el sentido sea reforma la ley de creación del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas, por favor votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Posteriormente ahí a las firmas. Cuatro, conocer expediente de ingreso en la sesión plenaria del día jueves 11 de marzo 2021, de la cual contiene expediente 2603-3-2021-1, iniciativa de la diputada Yancy Guadalupe Urbina, en el sentido se exonere del pago de impuestos que pueda causar la introducción al país de un vehículo y la rifa del mismo a favor de la Fundación Centro de Formación de la Fe. Diputada, no sé. Ya han sido presentados los documentos. Ok. Sí. Los que estén de acuerdo con esta exención de impuestos, por favor, votar. Se aprueba por unanimidad. Expediente en estudio. Tenemos el 1209-8-2019-1, iniciativa de los diputados del grupo parlamentario del FMLN. En el sentido se reformen los artículos 1 al 6, 9 al 11, 15, 15, 21, entre otros, de la Ley de Beneficios para la Protección de los Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado. Ya está en ingreso. Bueno, no sé, diputada, si va a agregar algo al respecto. Bueno, este es un expediente que esta comisión ya conoció, ya estuvo las opiniones, el técnico puede explicar con detalle todo lo avanzado en esta comisión y el objeto que solicitamos la semana anterior de que se agende es con la intención de que tenga un dictamen favorable, que es una reforma al decreto 416. En buena parte hay una actualización, diríamos nosotros, conceptual, que tiene que ver con todo el tema de lo que ha avanzado la legislación en materia de las personas con discapacidades, y en buena parte tiene una actualización de estos elementos. Yo quisiera que el técnico nos ilustrara, porque en realidad ya este tema esta comisión recibió a las personas que vinieron a presentarlo, ya hay opinión al respecto y solicitarle pues a la comisión que lo someta a consideración, presidente, previo, claro está, si puede ilustrar el técnico de la comisión con mayor detalle, si es que la comisión lo considera. Gracias, presidente. Nos va a ilustrar un poco el técnico de la comisión sobre este caso. Solo para hacer una remembranza del expediente, la iniciativa fue presentada el 26 de agosto de 2019. Esta versa sobre 3 tópicos. El primero es armonizar la ley actual de beneficios con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Eso es únicamente terminología, son 12 artículos. El 2 es actualizar los procesos administrativos, son 19 artículos que únicamente son de funcionamiento interno o operativo. Y el 3 son 3 artículos que se menciona que son exigencias de las asociaciones de lisiados de guerra. El primero, la prestación de una salud integral. El segundo, la oficialización de una compensación especial de fin de año.
Y C, la apertura del censo para madres y padres y combatientes fallecidos del conflicto armado. Haciendo remembranza sobre las opiniones que se han versado y expresado en las distintas entidades, el Ministerio de Gobernación en fecha 20 de enero del 2020 expuso que está de acuerdo con las reformas relativas a adecuar con la convención. También mencionó que respecto a las reformas de tipo administrativo a nivel general están de acuerdo con las reformas. Sobre la apertura del censo para madres y madres de combatientes fallecidos en el conflicto armado, mencionan que debe estudiarse conforme al objeto de la ley. El Ministerio de Hacienda en fecha 27 de enero de 2020 expuso que determinó 2 artículos con incidencia presupuestaria, como lo es la compensación económica de fin de año y el ajuste proporcional de la pensión de los beneficios. Si hubiera aumentos al salario mínimo, manifestó que por no existir fuente de financiamiento, recomendaba excluirlos de la reforma. Y la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, el 7 de septiembre de 2020, expresó su anencia a la reforma. Asimismo, el 12 de octubre de ese mismo año, o sea, del año 2020, realizó una presentación en el seno de la comisión, justificando la iniciativa. Posteriormente, esta asociación ha presentado distintas notas solicitando se retome este expediente para su aprobación. Así estaría, y para mejores efectos también se ha agregado nuevamente un cuadro comparativo de la reforma. Así sería, presidente. Gracias, técnico. Hay una propuesta de la diputada Urbina. No sé, pues, si está en la disposición de apoyar la reforma en este momento o no sé, la próxima semana. Diputado Francisco Merino, tiene la palabra. Sí, presidente. Mire, como ahí está bastante explicado, aunque en la forma que lo ha hecho el técnico, las que tienen incidencia presupuestaria, lo que se está diciendo es que, sugiriendo que se aparten. Yo no sé si se puede sacar un parcial con las que no tienen objeción de ninguna entidad. Porque, de nuevo, volver a caer acá en que vamos a aprobar algo que no tiene la anuencia, digamos, de presupuestaria, va a ser que aprobar algo que se va a entrampar en el proceso de formación de ley y a un mes de que nos vamos a tener que retirar ya de la asamblea. Entonces, si les queremos verdaderamente ayudar a este sector tan importante de la población, decía yo, o agendarlo la próxima semana para ir por lo menos leyendo cómo quedaría cada una de las reformas, ¿verdad? Y en todo caso dejando fuera de esa aprobación lo que tiene implicaciones presupuestarias, porque tampoco está determinado el monto que eso conlleva ni la fuente de esos recursos. Solamente, presidente. Gracias, diputado. No sé, ¿alguna otra opinión? Diputada Urbina tiene la palabra. Podemos en esta comisión ir revisando uno a uno para que, bueno, que nos ilustremos de cuáles son las modificaciones que se van a ir haciendo. Ahora hay una parte que es importante decirla. Los lisiados de manera administrativa ya tienen considerado un beneficio que les da cada año en el mes de diciembre, que es como una compensación que de hecho se viene haciendo de manera administrativa, aunque no esté considerada en la ley. Entonces, esa parte ya opera así. O sea, es un derecho que ya fue ejercido por varios años. Y sería muy bueno dejar ese aspecto legislado, de tal manera que no quede a voluntad de ninguno de los funcionarios que esté presente, pero evidentemente incluso eso fue pagado el año pasado, o sea que tiene esa recurrencia al final del año. Quizás de nuevo es bueno que veamos el componente y de acuerdo a eso pues esta comisión pueda también tomar una decisión sobre ese aspecto. Gracias, presidente. Bueno, lo que veo aquí es que sería mejor que el técnico nos mande ya una copia de un dictamen así, y que el próximo lunes ya nosotros veamos y lo sacamos, ¿verdad? Porque no hemos tenido así una copia, lo tenemos desde varios meses y a esta altura darle vuelta es bien complicado. Entonces yo diría que nos facilite una copia de un posible dictamen a todos los de la comisión.
¿verdad? Así es que muchas gracias, quedamos ahí pendientes. Tenemos una propuesta, en el otro punto, propuesta de expedientes para enviar al archivo, solicitudes de exoneración de impuestos que ya perdieron actualidad. ¿Estamos de acuerdo? Los que estemos de acuerdo, por favor, votar. Por unanimidad. Son como... ¿Cuántos son? 15 expedientes. Tenemos una correspondencia recibida, nota del licenciado José Lisandro Castellano Peña, presentando informe de ganancias de la venta de productos exonerados del pago de impuestos de introducción al país de varios productos importados de Italia, a excepción del IVA, a favor de la Asociación Benéfica Las Damas Italianas, en cumplimiento al decreto legislativo número 718 de fecha 3 de septiembre del 2020. Se da por recibido. Recordemos que el próximo lunes vamos a recibir a los asociación de contadores que aún todavía no se habían escuchados, así es que lo esperamos a las 1:30 para poder escucharlos. No sé si lo hacemos aquí o lo hacemos allá en el otro. En el otro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos.